Bueno. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Para quienes no me conocen, nos hemos cruzado ya en otros teóricos, pero para quienes no me conocen, soy Analia Chiliemi, profesora adjunta de la cátedra, cubriendo la licencia de Alejandra Wagner, que está por el momento dando clases en la Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo. Así que, bueno, nos vamos a estar cruzando todo este módulo y después también, pero a cargo yo en todo este módulo. Como les contaba María, estamos transitando el tercer módulo en los que está organizada la cátedra, el módulo de políticas de planificación estratégica situacional. Ya atravesamos el de Estado y Políticas Públicas, organizaciones, arrancamos con planificación estratégico-situacional y luego nos queda el de gestión. Y transversalmente vamos a ir relacionando todos los conceptos y las propuestas metodológicas que trabajemos con gestión estratégica planificada, que fue lo que desarrolló María en el teórico pasado, que es la propuesta teórico-metodológica de la cátedra y que es digamos, la construcción que hemos hecho a través de los años, fundamentalmente María y Alejandra, por supuesto, una construcción, una propuesta que hemos generado para también operacionalizar y darles herramientas a ustedes en su intervención profesional para que puedan ejercitar, trabajar con los conceptos que atravesamos a través de los distintos módulos, que recorremos en los distintos módulos. Nuestra idea siempre es, bueno, no solo brindarles herramientas de análisis conceptual, sino que ese análisis conceptual lo puedan poner en acción en sus procesos de intervención. Así que bueno, esa es como la lógica, pensando también en que hoy a la mañana preguntaba quiénes conocían o quiénes habían leído el perfil de egresados que se espera con nuestro plan de estudio, con nuestro plan de estudio 2015, que es el que estamos transitando, y una de las cosas que plantea el plan de estudios es que el trabajador, la trabajadora social, somos actores, actoras claves en el proceso de producción de políticas. Es un agregado que se logró en el perfil profesional, también con mucha insistencia de parte nuestra, porque fue el perfil profesional en ese momento se construyó con la participación de todas las cátedras, ¿no? Y en relación a evaluaciones que se hacían del plan anterior. Y también que sea un profesional y una profesional, seamos profesionales capaces de, bueno, analizar los problemas, vincularlos con las demandas y poder tener intervenciones acordes al lugar que ocupamos y a los que se espera también de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros armamos la propuesta pedagógica, la pensamos en el marco de ese perfil profesional, y GEP tiene mucho de eso, recupera mucho de eso. Y bueno, ahí vamos a empezar a compartir pantalla. Tengo 18 cosas abiertas. A ver. Ahí estamos. Bueno, entonces arrancamos con el teórico 10, que es la introducción. Hoy vamos a trabajar con un espacio de introducción a la planificación estratégica situacional. Vamos a mirar cosas más generales para después adentrarnos en lo que son los distintos momentos que atraviesa la planificación estratégico situacional. Ahí recuperamos algo de lo que trajo María en una de sus filminas o en una de las partes de su presentación, ya no sé cómo se dice en forma moderna, las partes del PowerPoint, creo que no se dice filmina, pero no importa.
Y decía que la gestión estratégica planificada, nuestra propuesta teórico-metodológica, en su nombre propone sintetizar esto, ¿no? Un conjunto de operaciones que son complejas y que implican gestionar en organizaciones desde la perspectiva de la planificación estratégica situacional. Pero ustedes hasta la clase pasada no habían llegado a ver nada de la planificación estratégica situacional, entonces es donde vamos a poner el foco a lo largo del recorrido de este módulo, que son 8 clases. Entonces vamos a centrar nuestra mirada, vamos a poner mayor énfasis en mirar en todas las operaciones y todos los aportes conceptuales que nos hace el cuerpo teórico-metodológico de la planificación estratégico-situacional. Yo sigo admitiendo gente mientras. Y ahí es necesario presentar a quien es uno de los autores principales, o el autor principal, yo digo uno de los autores principales porque van a ver que en otro momento de la clase las voy a traer, pero si bien Matus es nuestra referencia principal, es un autor que respetamos, admiramos mucho porque sostenemos que la propuesta que él hace y la mirada y el análisis que tiene de la realidad, de las intervenciones y de los procesos de gobierno sobre todo, están absolutamente vigentes a pesar que haya escrito en los 60, 70, 80 y 90, ¿no? Carlos Matus Romo, no solemos usar los dos apellidos, les decía hoy, pero bueno, esta vez me gustó ponerlo, nació en 1930 y murió en 1998, y como ahora verán, bueno, era chileno, estudió en la Universidad de Chile, pero se especializó en Harvard, y se especializó en un modelo de planificación más tradicional, que también fue llevado adelante por la CEPAL, por la Comisión para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en donde él participaba además de un instituto que trabajaban sobre todo el desarrollo de Latinoamérica y en asesoramiento para la planificación en distintos lugares de la región, ¿no? Entonces él se especializa en un tipo de planificación que no es justamente la que él después propone, porque en el recorrido en sus espacios de gestión, en sus espacios de acción, en su trabajo concreto, no en sus espacios de formación, empezó a identificar muchas cuestiones que no alcanzaban, no eran suficientes para intervenir en espacios de complejidad tales como en los que se desarrollaban los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces era una planificación que no reflejaba y no era acorde a los conflictos que se generaban en los espacios donde se realizaban los procesos de gestión, ¿no? Entonces él empieza a trabajar con otro cuerpo, con otra propuesta teórico-metodológica, que es la de la planificación estratégica situacional, y es la que vamos a recorrer. Entonces, vamos a algunas preguntas, a ver si los puedo ver un poquito más. Ahí traemos a la vieja, pero no poco vigente Mafalda, que es como Matus, siempre hay algo que podemos rescatar. Y bueno, ahí estamos en una de esas reflexiones de ella, tan habituales, bueno, que se pregunta esto, ¿no? ¿Cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a una en este caso? Mafalda, a pesar de ser una de las primeras feministas en algunos de sus planteos, no usaba un lenguaje que refleje eso, igual que Matus. Matus, de perspectiva de género, nada. Eso hay que aclararlo, hay que decirlo.
y hay que ayornarlo porque, bueno, no, habla todo de los hombres y no aparecen mujeres relevantes en sus relatos o en sus ejemplos. Bueno, ¿qué piensan que tiene que ver esta pregunta que se hace en Mafalda con la planificación? Les escucho. Vamos, Creo, Lola, hola, Alejandra, va. Alejandra. Sí. Pensaba esto de, me sonaba la pregunta como, ¿qué es primero el huevo o la gallina, no? Como que sentía que tiene que ver también con esa misma pregunta, ¿no? Y creo que, bueno, Matus habla de esto de que la planificación tiene que ver con la reflexión, ¿no? O sea, poder reflexionar sobre algo, pero que no es una reflexión arbitraria o una reflexión cualquiera, sino que tiene que tener ciertas características, ¿no? Y por ahí en esto que ella hace esta pregunta, ¿cómo eso? ¿Es primero la vida o nos lleva por delante o nosotros la llevamos? Creo que tiene que ver con esto, me parece a mí, ¿no? De la reflexión, ¿no? Me gusta Alejandra que leyó para hoy muy bien. Sí, tal cual, un poco tiene que ver con eso. ¿Quién más? A ver. Le agregamos dos cositas ahí, que también trae Matus entre sus preguntas. Vieron que le puse las personas para decir no poner los hombres gobiernan su destino, o somos arrastrados, arrastradas por los acontecimientos. Entonces él en su reflexión, cuando empieza a hacer toda esa crítica o esa revisión, a ver, alguien habló en el chat y no vi. Hola, buenas tardes, quizás se me ocurre, ahí está, que uno puede planificar, pero en la marcha van ocurriendo cosas que hacen que cambiemos de estrategia. Bueno, anotemos, dejemos esa nota mental interesante para tener en cuenta. ¿Qué implicaría ese cambio de estrategia, no? Matus lo que trae, ¿alguien más quiere aportar algo? Yo estaba, buenas, ¿qué tal? Sí, Yo estaba pensando en esto que vimos en el proceso de producción de las políticas, como siempre hay, o sea, en esto de revisar la evaluación y cómo al final de ese proceso sirve nuevamente para pensar y proyectar nuevas políticas. Entonces, estaba pensando en eso. Bueno, ¿qué viene primero, la creación o la evaluación de la creación anterior? Y bueno, nada, pensaba en eso, en cómo por ahí se concatena, eh, pero bueno. Eso, no lo quería dejar de decir antes de que avances. bien. Ahí esas dos cosas vamos a tenerlas en cuenta porque están un poco relacionadas. Esto de, bueno, pasan cosas y tenemos que cambiar de estrategia, o esto que vos decís de qué es primero, bueno, la evaluación, la reformulación de algunas cuestiones, el análisis de la realidad y ver cómo cambiamos. En el fondo hay algo de vinculación entre esas dos cosas, porque ahí Matus va a hablar como de procesos permanentes, ¿no? En términos de el conocimiento, ahora lo vamos a profundizar más, pero del conocimiento de la realidad, el conocer para actuar, que la evaluación sea parte de esos procesos de acción, reflexión, y que justamente para lo que conocemos nosotros es para actuar. Entonces, digo, tenemos que hacer un proceso de reflexión y de conocimiento permanente para poder actuar en consecuencia, ¿no? A ver, ahí, Aldana, también es pensar que no se puede definir todo por adelantado, un poco nos lleva por delante, un poco la llevamos, pero hay componentes que son incalculables o sorpresivos y hay que tener flexibilidad. Bien, perfecto.
Y hay que tener flexibilidad, digo, y hay que generar una planificación acorde a esos contextos en los que nos movemos, ¿no? A ver, acá surge la importancia del trabajo social como parte de la producción y la evaluación de las políticas. Siento que según la viñeta se plantea la idea de planificar y de control. A ver cómo sería eso, Paula, la idea de planificar y de control. A mí me parece, Ana, permiso, que, Dale, que también tiene, mientras tiene que ver Paula también con piensa. darle una direccionalidad, ¿no? Un sentido, como esto, digamos, para que no sea todo ser arrastrados por los acontecimientos, sino poder encontrar una cierta flexibilidad, pero siempre en función de un objetivo, de una direccionalidad, no sé, de una producción, un producto, un resultado, como que en ese sentido lo veo. Bien, ahí Paula decía también qué podemos y qué no podemos decidir. Bueno, y un poco, bueno, recuperando, a ver, para que siga habiendo intervenciones, me gusta esto, que participe mucho. Sobre lo planificado y cómo volvemos sobre lo que sucede. Bien, ¿qué podemos decir sobre lo planificado y cómo volvemos lo que sucede? Matus lo que va a decir, él, como les contaba, él fue ministro de Economía de Salvador Allende. Fue ministro de Economía y presidente del Banco Central en la gestión de Salvador Allende, que duró del 70 al 73, y como recordarán, sabrán, y si no lo recordamos juntos, fue derrocado por un golpe de Estado con Pinochet a la cabeza. En ese momento Matus va preso, está preso durante un par de años, y luego se exilia a Venezuela, ¿no? Entonces, en ese proceso y en todo lo que atravesó una persona que venía formada en un modelo de planificación mucho más dura, en un modelo de planificación que él decía que daba, el plan que daba en el libro, y no, esto no daba respuestas a la complejidad de los procesos sociales con los que se enfrentaba o en los que atravesaba, empieza a hacer un proceso de reflexión y de crítica a todo ese modelo, y si bien ya había escrito algunas cosas pensando en la planificación estratégica, en la cárcel vuelve a escribir y empieza a desarrollar este cuerpo de teoría y metodología, que es la planificación estratégica situacional, y que intenta generar una propuesta que contenga lo que es el movimiento de la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Y que entienda que no hay un proceso de planificación, o no sirve un proceso de planificación que sea previo y que luego no sea sostenido, ¿no? Dice, bueno, él critica la planificación normativa, por más que toma cosas, y ahora después vamos a contar qué toma, pero critica la planificación normativa porque, bueno, hace una evaluación y un proceso de conocimiento de la realidad que parece más ligado a la investigación que a un proceso de análisis y de conocimiento de la realidad para la acción, ¿no? Entonces yo les contaba hoy a la mañana que hay una cosa que es bastante tremenda, si uno la piensa, que dice que en el gobierno de Salvador Allende él no estaba en el área de planificación, pero estaba una persona que era amiga de él. Me dice, y en el momento del golpe aún no se había terminado de escribir el plan. Entonces, eso es como muy gráfico, ¿no? Y además del destino trágico que tuvo eso, bueno, pensar que por supuesto que el golpe tuvo que ver con una avanzada regional, digamos, sobre la región, y que tuvo que ver con motivos eh, económicos y con la idea de implantar un régimen dictatorial para el uso de un montón de otras cosas en Latinoamérica. Pero también él dice, hay cosas de nuestro gobierno que nosotros tenemos que poder revisar. Hay cosas que podríamos haber tenido mayor gobernabilidad. Nuestro gobierno podría haber sido más, digamos, podría haber sido diferente. ¿Qué cosas no tuvimos en cuenta? ¿Qué falló? Y hay una carta famosa que él le hace, que después la van a ver con María, seguramente,
que él le hace a Salvador Allende, donde justamente relata todo este proceso de reflexión que él hace durante el momento, durante el tiempo que está detenido, ¿no? Entonces, a partir de esa crítica, de esa mirada en la que pone en tensión la planificación tradicional, la planificación normativa, en la que se formó, empieza a hacer como se empieza a hacer estas preguntas. Entonces dice, bueno, todas las personas somos conductores de los cambios que se dan a nivel social. Pero sin objetivarlo, sin darnos muchas veces, o la mayoría de las veces, sin darnos cuenta. Todos tenemos que ver en los cambios situacionales que se dan, aún sin saber. Entonces dice, conducimos procesos sin saberlo muchas veces. Entonces, dice, somos arrastrados, si no somos conscientes de ello, somos arrastrados por los acontecimientos. Y no gobernamos nuestro destino, por lo cual no podemos crear un futuro en el que, como decía la compañera, tengamos un horizonte claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Y esto pasa en lo micro y pasa en lo macro. Entonces dice, si nosotros no somos conscientes de la posibilidad que tenemos de alguna manera someter a nuestra voluntad dentro de lo posible, y aún con todas las complejidades, el curso de las cosas, bueno, alguien decide por nosotros, alguien conduce esos procesos, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre eso se da, como traía María en la de surfear la ola, o como trae él en sus ejemplos en el libro con el ejemplo del río, bueno, siempre hay millones de cuestiones y millones de variables que complejizan ese plano, ese horizonte que nosotros nos proponemos. Pero nada nos garantiza que nosotros vamos a poder conducir estrictamente como queremos nuestro destino. Pero no podemos, dice él, y ahora lo voy a traer más adelante, no podemos renunciar a intentarlo. Entonces, hay mucho de la reflexión de él que tiene que ver con eso, con la posibilidad de hacer más consciente las herramientas que nosotros tenemos para poder conducir los procesos sociales también, ¿no? Porque y si hablamos de la sociedad, hablamos de los cambios en tercera persona, como diciendo, bueno, un poco lo podemos pensar ahora. ¿Qué nos pasó que no nos dimos cuenta que venía un gobierno con esta tendencia? ¿Qué nos pasó que no supimos ver? ¿Y cómo no nos dimos cuenta? Bueno, y hay un montón de cosas que no se van reflexionando, no se van procesando, no se van analizando, que implican que, bueno, lleguemos a situaciones que muchas veces no son las que desearíamos, ¿no? Y ahí entonces él dice, bueno, planifica quien gobierna, y él habla de gobierno con minúscula, gobierno con mayúscula, porque él habla del gobierno de situaciones. También habla de los espacios de gestión gubernamental, porque también, o sea, su desarrollo de propuesta lo hace en principio para los altos niveles de dirección, pero también tiene propuestas que son para las organizaciones sociales. Digamos, es un desarrollo que él hace intentando generar herramientas para los distintos niveles de gestión o los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces dice, gobernar es interferir en el desarrollo del juego, él habla del juego social, nomina lo social como un juego donde hay estrategas, hay distintos actores con distintos intereses, hay intereses en conflicto, hay vínculos, hay alianzas, hay cooperación, hay también rechazos y obstáculos y oposición a los que otros quieren hacer. Entonces, habla del juego social y dice, gobernar es interferir en el desarrollo del juego con la intención calculada de alcanzar un propósito, algo de lo que venían trayendo ustedes. Dice, todos los actores, las actoras, las actrices, son gobernantes desde el momento que son conductores o conductoras en algún espacio situacional,
siempre hay algún espacio que nosotros gobernamos, aún con las limitaciones, con las cosas que tenemos sobre absoluto control y las cosas que no tanto, que tenemos un control compartido o que están fuera de control, pero necesitamos trabajarlas, pero siempre hay un espacio en el que nosotros gobernamos. Eso, él habla también de la planificación como un problema entre los hombres, cuando habla entre los hombres, entre las personas, lo vincula también con la lógica de las cuestiones más individuales y los intereses más individuales y los más colectivos, ¿no? Entonces dice que, bueno, eso también es una relación, un vínculo que tenemos que poner en tensión, ¿no? Y entonces ahí está lo que yo les decía antes, que él lo trae en su libro Política, Planificación y Gobierno, que es el que tienen ustedes, uno de los capítulos que tienen para leer. Dice, si planificar es sinónimo de conducir conscientemente, entonces no existe otra alternativa, no existe alternativa a la planificación. O planificamos o somos esclavos de las circunstancias. Negar la planificación es negar la posibilidad de elegir el futuro, es aceptarlo tal como sea. Y es ahí donde él acuña esta frase, que a mí me gusta tanto, que la repito siempre, que planificar es una herramienta para la libertad. Y dice esto de, bueno, es la posibilidad de crear futuro, ¿no? Es la posibilidad de elegir y no ser arrastrado por lo que la vida te lleva, ¿no? Sino tratar también de generar tu propio camino. Y esto lo podemos ver en términos individuales, en términos singulares, pero lo podemos ver en términos colectivos, lo podemos pensar nosotros como personas, pero también lo podemos pensar nosotros como personas profesionales, que desarrollamos distintas acciones en nuestros espacios de intervención, ¿no? Entonces, con esto también tiene que ver, porque lo pensamos también para eso, cómo esto nos puede aportar en nuestra intervención profesional. Y ahí, bueno, traía unas imágenes nada más que un poco dan cuenta de esto, y más en este día, que tenemos una marcha de antorcha por delante, esto de la posibilidad de crear futuro, de esto de hacer confluir intereses individuales con intereses más colectivos, ¿no? Necesidades individuales con necesidades más colectivas, con la posibilidad de crear futuro no solo para nosotros, para nuestras familias, sino para una sociedad, ¿no? Esto de sin ciencia no hay futuro, la oportunidad de formarse es una inversión, la esperanza, la educación como la esperanza del pueblo, ¿no? En definitiva, lo que se busca es un pueblo que no sea sometido, confluyen intereses para la pelea por sostener la posibilidad del derecho el acceso al derecho a la educación. Pero ahí también, digo, nosotros vamos a verlo más adelante, pero hay también miradas que colisionan, que entran en conflicto, y que no necesariamente porque crean en una digamos, o promuevan una sociedad con injusticias, pero que tienen distintas miradas sobre cómo hay que trabajar con cuestiones que tienen que ver con lo educativo, con manejos de presupuestos, con modelos de educación. Digo, y eso es importante también tenerlo en cuenta, y es algo de lo que vamos a trabajar a lo largo de este módulo. Cómo formulamos, cómo analizamos, cómo explicamos los distintos problemas que se dan en nuestra realidad, ¿no? Y lo que es un poco lo que intentaba desarrollar María cuando les decía, bueno, ustedes cuando dicen algo lo tienen que decir con fundamentos, tienen que saber de dónde sale, tienen que poder comprender. Bueno, lo mismo con cada uno de los problemas que nosotros identificamos. Es necesario poder explicarlos, relacionarlos, vincularlos y entender que hay distintas miradas sobre esto y que no siempre esas miradas se transforman como en adversarias o en enemigas de lo que nosotros pensamos, sino que para gestionar, para trabajar, para intervenir, también es necesario de alguna manera incorporar esas distintas explicaciones. Eso es un poco lo que
uno de los conceptos centrales de Matus que los vamos a ir desarrollando a lo largo de... Voy rápido, pero hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Sí, queda claro. Bien. Ahí algo decían en el chat, es difícil esto de, perdón, porque se me pasó, difícil de leer. En el caso de este gobierno también se puede pensar... bien. También se puede pensar que hay ley de bases o el DNU lo tenía escrito antes de ganar las elecciones. Tienen un propósito claro y una forma de ejecutarlo que ahora lo están teniendo que negociar. Puede ser, puede ser. Seguro que había cuestiones que las tenían, digo, que obviamente vinieron con, yo no creo que sea una improvisación todo, yo creo que vienen con un proyecto bastante claro. Pero bueno, hay algunas cosas que creo que incluso los sorprenden a ellos mismos. Tendríamos que desmenuzar un poco más, pero hasta ahora no le están saliendo tan mal las cosas. No sé, sería como para ponerlo en tensión eso. Porque es un claro ejemplo de cómo puede haber distintas explicaciones sobre una misma situación o sobre un mismo problema, sobre una misma temática, que incluso a veces ni siquiera imaginamos. Y que digo, no lo digo, no pensemos en quienes ejercen el rol de conducción de este gobierno, sino pensemos en la población en general y en las distintas miradas que aparecen en relación a los problemas que se plantean, ¿no? Es interesante poder analizar todas las miradas y poder entender también por qué en algún punto está teniendo éxito en las cosas que proponen, ¿no? Es interesante pensar qué se nos pasó, qué no vimos, quienes pensamos distinto, qué cosas hicimos mal, digo, al estilo de Matus, ¿no? ¿Qué cosas podríamos haber hecho diferente? Y qué cosas generan que mucha gente esté cansada de algunas cuestiones. Digo, me parece que ahí hay que, como, nada, desmenuzar un poco más el análisis de las situaciones para poder comprender, o por lo menos incluso para poder generar acciones alternativas, ¿no? Pensaba en lo que pasó con la universidad y cómo en el medio pasa lo de la UBA y de alguna manera genera eso una desmovilización, una reacción diferente de las otras universidades. Bueno, siempre hay intereses en juego y hay cuestiones que en el fragor de la lucha se nos pasan y que son necesarias de pensar un poco más. Entonces, nada, de eso se trata, de poder recuperar las distintas explicaciones para poder entender mejor las cosas. Entonces, ¿qué proponemos cuando hablamos de planificar? ¿Un cálculo que precede y presida la acción? Sí. Esto que decíamos, bueno, uno siempre piensa, reflexiona antes de actuar. Y durante la acción en general también. ¿Esto alcanza compensar antes y mientras uno actúa? ¿O es necesario algo más? Ese cálculo, ¿es suficiente? Es una de las cosas que se va a preguntar Matus, ¿no? Entonces, proponemos esto, pero le vamos agregando algunas cosas más que vamos a ir viendo. Una herramienta para la libertad, lo que veníamos desarrollando. Algo de lo que traían ustedes mismos, ustedes mismas, algo dúctil, una herramienta dúctil, flexible, útil, eficaz para lidiar con nuestras necesidades de dirección en cada lugar de la administración pública, porque una de las cosas por las que recuperamos a Matus precisamente es porque piensa en el Estado, piensa en la planificación en lo público, piensa en fortalecer. Entonces dice, bueno, si no gobierna, si no conduce el Estado, gobierna y conduce el mercado. Y veía que después se las voy a alcanzar si quieren, pero en estos días, en algunos análisis que hacían del gobierno actual, traían algunas frases de Matus, de algunos de sus libros,
que es interesante para que las pensemos juntos. Bueno, y esto, ¿no? Esto es fundamental. Él hace una de las primeras críticas que hace a la planificación tradicional, es que no tiene en cuenta la perspectiva de otros actores, que no tiene en cuenta que gobernar implica que estás en situaciones donde el poder es compartido. No tenés, nunca detentás todo el poder, nunca, nunca. Ni aún, les diría, en los peores contextos, ¿no? En los contextos de más restricciones, nunca el poder es detentado absolutamente por un grupo, por un sector, por una... Digo, si no, en la historia podemos analizar muchísimas situaciones que son emblemáticas en términos de los peores momentos, como hay resistencias, hay posibilidades de crear, hay posibilidades de ir generando condiciones para otra cosa, ¿no? Bueno, las madres como actrices fundamentales en la lucha por la democracia y por los derechos humanos nos dan cátedra en ese sentido, ¿no? Bueno, y ahí nada, traía a Ale, a María y a Sotelo, que son quienes han estado en distintos momentos y están en la conducción de la cátedra y en la referencia de sus reflexiones, porque como les decía antes, muchas de las cosas que nosotros vamos trabajando también, o que les vamos haciendo decir a Matus en algún punto, es en función de también el recorrido que vamos haciendo desde la cátedra, ¿no? Entonces, cuando decía yo, ¿ese cálculo alcanza? Bueno, Matus va a decir que el cálculo tiene que ser situacional, porque es en situación, no es por fuera, no es deslindado del espacio en el que nos movemos, no es algo que se hace con distancia, sino que es un cálculo situacional y sistemático porque se sostiene, que relaciona presente con futuro y conocimiento con acción. Entonces esa es la definición que él va a dar de la planificación, que es un cálculo que debe ser sostenido, que se basa también en la reflexión, que es para la acción y que piensa en lo que se hace hoy con perspectiva también de futuro, ¿no? Entonces él ahí plantea los distintos planos temporales, y la necesidad de poder como objetivarlos, tenerlos en cuenta. Entonces, él dice, bueno, pero ¿por qué la planificación como cálculo es necesaria? ¿Por qué este cálculo situacional, sistemático, que relaciona conocimiento con la acción es más potente que un cálculo que es inmediato, a corto plazo, que es sin tanta reflexión, o sin tener en cuenta los distintos momentos? Entonces ahí va a desarrollar una serie de argumentos que son los que vamos a ver hoy, y nos va a quedar para la clase que viene toda, digamos, la ruptura que él hace en términos más teóricos con la planificación normativa, que es lo que ustedes tienen como supuestos o postulados o epistemología de la planificación estratégica situacional, que lo veremos la clase que viene para poder cortar a las 5 como dijimos. Pero entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Reconocen algo de sus prácticas? ¿Se reconocen habiendo desarrollado procesos de planificación? ¿Se reconocen pensando en estas cosas? ¿Algo en sus prácticas de formación han visto en este sentido? Lorena dice que sí, pero... Sí, sí, bueno, en el trabajo, sí. Igual estoy en el trabajo, así que Sí. no voy a decir nada. No, claro, todo hermoso. No, no, Todo hermoso. no, todo divino. Y no, y en las prácticas sí, siempre, digamos, hasta desde la planificación de cada una de las veces que vamos a los centros de práctica, los objetivos, las intenciones, las actividades, las tareas,
como que me parece que sí. Y también en extensión nos ha pasado un montón en las actividades que desarrollamos, como que, bueno, esto, y después, bueno, evaluamos, ¿no? En la contrapartida evaluamos qué tanto nos acercamos o no a lo que nos planteamos en una primera instancia, pero sí, todo el tiempo. Sí, yo Y de coincido, o sea, hecho, en el cada... año pasado en la materia de trabajo social 4 también Ah, trabajamos la categoría de planificación, ¿no? O sea, de la misma manera, no sé, planificación estratégica situacional. no. El tema de planificación, concretamente, en Bien. cuanto a la intervención, en uno de los talleres por lo menos trabajamos la categoría de planificación, no en estos términos que lo estamos viendo ahora, pero sí teniendo esto de prever, de ir con algo armado, en esos Sí, términos de por ahí. hecho nos habían hecho, que fue algo que se implementó ese año por primera vez, no sé si ahora sigue siendo así, una como planilla, como un cuadro que tenía distintos conceptos como esto, como el objetivo, la finalidad, eh, la viabilidad o los recursos que se iban a utilizar en esa actividad. Entonces, la planificación siempre estuvo presente también, sobre todo en las entrevistas. Ujú. Eso. Bien, buenísimo. Ahí vamos a ver a lo largo del módulo que para que ustedes también nos compartan, bueno, qué cosas ven que se vinculan, qué cosas pueden incorporar, o cuáles incluso podemos ver entre todos que no se hayan visto, ¿no? Bueno, entonces dice esto, ¿no? Uno de los argumentos por los que es importante planificar, por lo que es importante este cálculo situacional y sistemático, es la mediación entre el futuro y el presente, ¿no? Entonces dice, bueno, todo lo que hacemos hoy, obviamente, impacta en el futuro, ¿no? Todas las cuestiones que nosotros desarrollemos, la acción es hoy, la acción es presente, pero las consecuencias o las implicancias están presentes también, valga la redundancia, en distintos momentos y en el futuro, ¿no? Entonces, lo que yo haga hoy, la decisión que tome hoy, va a condicionar lo que venga después. Y tengo que ser consciente de ello, ¿no? Que todo lo que yo defino hoy o que decido hoy impacta necesariamente en cómo se construye ese futuro, tanto en términos de dificultades como de posibilidades, ¿no? Las posibilidades que voy abriendo también son necesarias de tener en cuenta y de reflexionar sobre ellas. El segundo argumento tiene que ver con esto que un poco traía la compañera recién, prever cuando la predicción es imposible. Él habla en un momento, ustedes van a ver en el capítulo que habla de los recursos de cálculo, habla que como una guerra entre trincheras, dice, y dice, bueno, predecir es como, es la primera, pero la capacidad de predicción es imposible, digamos, es una barrera que rápidamente se pasa, porque uno no puede saber a ciencia cierta, diría el dicho, qué es lo que va a pasar. Entonces es necesaria la previsión. ¿Y qué implica la previsión? A ver, ¿qué implica prever? Y Creo que tiene que ver con anticiparse. pensar escenarios posibles, ¿Cómo? ¿no? Prever como pensar escenarios posibles. Si Tal cual. hago tal cosa, podría suceder tal cosa. Entonces tengo que prever cómo puedo reaccionar o cómo puedo sortear esas posibles situaciones. Perfecto, perfecto. Justamente habla de la aparición de los distintos escenarios y sobre todo también de pensar que es imposible prever todas las posibilidades que se pueden dar, ¿no? Es imposible. No solo predecir es imposible, sino también es, bueno, se pueden dar tantas posibilidades como actoras hay en la situación, ¿no? Entonces habla, bueno, justamente
de que los actores, las actoras que intervienen en la situación son creativos, después vamos a ver la categoría de actor, pero son creativos, tienen sus propios intereses, generan distintas situaciones, entonces es imposible enumerar las distintas posibilidades que se pueden llevar o se pueden generar en una situación, pero nuestra planificación tiene que ser flexible o tiene que estar acorde a esto, ¿no? A pensar distintos escenarios y sobre todo a saber que va a haber seguramente distintos escenarios. Alguien iba a decir algo, ¿no? Ah, se activó un micrófono entonces. Bueno. El tercer argumento tiene que ver con reacción veloz y planificada ante la sorpresa, que es una de las trincheras que él nombra también. ¿Y esto qué implica? Implica estar preparados, preparadas para la contingencia, ¿no? Para las situaciones que se puedan dar en el desarrollo de nuestro plan, que sean sorpresivas, pero que nosotros estemos preparadas para ello. O sea, no podemos saber qué va a pasar. Lo que sí tenemos que saber es que esa sorpresa o esa contingencia o esa situación inesperada nos tiene que posibilitar o tenemos que estar preparados para reaccionar velozmente y planificadamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que conocer el terreno en el que nos movemos. Nosotros tenemos que estar preparados para saber que ante alguna contingencia o ante alguna situación inesperada, podemos tener capacidad de reacción. Esto se refiere a situaciones que pueden ser de dificultad o de oportunidad, porque muchas veces, por no estar preparados, por no estar preparadas, nos perdemos grandes oportunidades en términos de avanzar con un proyecto, de conseguir recursos, de generar una instancia de participación con las personas con las que trabajamos, por no estar preparados, preparadas para contener eso que sucede o eso que irrumpe en nuestra realidad o en nuestro plan de acción. Entonces, por eso habla de reacción veloz y planificada ante la sorpresa. Pero eso solo te lo permite la posibilidad de ir instalando capacidad, de esto de que nosotros decimos, bueno, trabajar sobre el pensamiento estratégico, trabajar sobre una lógica que nos permita conocer distintas herramientas, trabajar sobre una situación que conozcamos y que conozcamos cómo juegan los distintos actores, las distintas actoras. Instalar capacidad también tiene que ver con todo eso y se vincula mucho con el que sigue, que es la mediación del pasado con el futuro, que es el otro argumento que él trabaja, que es la posibilidad, dice él, como de aprender de los errores, ¿no? Bueno, si algo, alguna de ustedes lo traía hoy, bueno, algo no salió, ¿qué hacemos con eso? Bueno, si no salió, ¿por qué no salió? ¿En qué fallamos? ¿Con qué tuvo que ver? ¿Cómo vamos sistematizando? ¿Cómo vamos haciendo como la trazabilidad de los procesos? ¿Cómo vamos haciendo el recorrido histórico? ¿Cómo vamos haciendo una recuperación que nos permita no cometer 2 veces el mismo error, no hacer propuestas que ya no tuvieron éxito, analizar el contexto en el que nos movemos para que nuestras acciones sean pertinentes. Entonces, poder recuperar también la historia de los procesos, ¿no? Eso es lo que también nos permite aprender como de los errores, ¿no? Que no son necesariamente errores nuestros, que no son solamente cosas que fallaron en nuestras propias intervenciones, pueden haber sido anteriores a nosotros, pero que tenemos que conocerlas. Y acá trae lo que decíamos antes, que es la mediación entre el conocimiento y la acción, ¿no? La planificación es la mediación entre el conocimiento y la acción. Conocemos para la acción, conocemos para transformar, conocemos para
explicar esos problemas con los que trabajamos y abordarlos e intervenir sobre ellos. Y este conocimiento tiene que ser permanente, una de las cosas que traían ustedes al principio, ¿no? No hacemos un análisis de la realidad cuando entramos a un centro de práctica y después descansamos en que ya nos quedamos con el primer análisis que hicimos. Permanentemente tenemos que saber que tenemos que conocer la realidad en la que nos movemos porque además está en permanente cambio. Entonces, ese conocimiento es necesario, pero además es necesario, y es un poco lo que decía antes cuando hablábamos de los problemas que podemos analizar hoy, es necesario conocer las distintas posiciones que hay en relación a ese problema. Y tal vez no todas tengan el mismo peso, tal vez no todas las tengamos en cuenta de la misma forma, pero tenemos que saber, digo, ahí él va a trabajar esto como del peso de las opiniones o del peso de las distintas miradas. Entonces decimos, bueno, uno hace en algún momento prioriza, digamos, sobre qué pone la mirada o sobre qué problema interviene, porque los problemas van a tener distinto peso en los distintos contextos. Entonces uno también, eso es parte de ese conocimiento que uno va haciendo de la realidad. Bueno, entonces se mete con los problemas que son, digamos, más prioritarios, ¿no? En función de la recuperación que se hace de las distintas posiciones, de las distintas miradas sobre los problemas. No me meto con lo que yo tengo ganas, me tengo que meter con lo que tiene mayor pertinencia en ese momento y desde el lugar donde estoy. Entonces eso también es parte de conocer la realidad y de accionar en consecuencia. Y el último que trae, que él lo analiza más en términos sociales, ¿no? Pero lo habla con el ejemplo del bombero y de la toma de decisiones en función de una acción concreta, que es la coherencia global ante las acciones parciales de los actores. Él se refiere a que lograr él habla de los procesos con mayor democratización o con mayor consenso, dice, bueno, los actores, las actoras gobiernan espacios situacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera, si nosotros tenemos que construir o queremos construir proyectos distintos, también tiene que haber una coherencia entre las distintas acciones que desarrollan esos actores y esas actoras. Si lo pensamos en términos más concretos de nuestra intervención, es pensar, bueno, cuando nosotros llevamos adelante un plan, también cómo hacemos coincidir o cómo hacemos que se articulen las distintas acciones que se van haciendo, ¿no? Lo podemos pensar, lo puedo pensar yo en la facultad cuando desarrollo una política académica, cómo vamos articulando no solo con el espacio que yo gobierno, sino con el espacio que se gobierna, no sé, en universidad o con las autoridades o las representaciones de universidad, cómo articulo con otras organizaciones que son necesarias articular para llevar adelante eso, cómo tengo en cuenta, digamos, algo que contenga o articule las distintas miradas y las distintas posiciones, pero también de alguna manera el poder compartido, ¿no? Sobre determinadas situaciones. Entonces, la necesidad de que haya coherencia entre esas acciones que se van realizando, ¿no? Eso es como el último de los argumentos, y en realidad lo que traen estos argumentos es la fundamentación o el porqué de la importancia de esto de planificar en distintos planos temporales y digamos, con un cálculo que es sostenido en el tiempo y basado también en el conocimiento permanente de la realidad vinculado con la acción. Así que bueno, creo que estamos en hora, ¿no? Sí, son 17:04. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Cómo fue? Esperen que dejo de compartir. ¿Cómo fue?
Hasta ahí son todas cosas que por lo que dicen han visto, nada nuevo, por el momento más o menos. Celina dice algunas cosas sí, otras no. Sí, ahora me acordé también que en la misma materia, cuando vimos planificación, también vimos estrategia. Porque También se ven test, habíamos visto, no, por un lado planificación y por el otro lado algo de estrategia, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero ambos conceptos ¿ven que testa puede ser? estuvieron, ¿cómo? ¿Testa ven puede ser? En realidad ¿No? leímos Ya no. bibliografía de las docentes de la cátedra, Bien, bien, que habían escrito al respecto. bien, bien. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene para seguir trabajando vamos a meternos un poco con esto de la epistemología de la planificación y también vamos a empezar a transitar los distintos momentos de la planificación que propone Matus. ¿Mm? Profe, yo quería preguntar por los parciales, Y los parciales, porque no sé cómo. el tema. Los parciales van a estar, a partir de ahora que terminamos el teórico, van a ir siendo subidos, en realidad van a ir siendo subidos en distintos momentos, según las comisiones, hasta la noche. En el momento a la noche también se van a colgar las consignas para quienes tengan que recuperar. Mer, ¿querés decir algo? Sí. No, quería agregar esta parte más antipática que sé que le cuesta más a Anita, pero no quería dejar de agregarla, que tiene que ver con que fuimos muy estrictas con la cuestión de las formas. O sea, nosotros establecimos criterios de entrega en cuanto a la extensión y bueno, en bastantes casos creo que no nos había pasado en otras ocasiones, esto no se tuvo en cuenta. Entonces, digamos, la posibilidad que vimos de ser más justa con todos y todas es que donde se pasara la carilla 5, bueno, dejaba de cumplir con los requisitos, porque después si no nos teníamos que meter en un asunto que era complejo de ver cuánto era que se pasaban para ver si se aceptaba o no. Y además de eso, digamos, nosotros creemos bueno, que tiene que ver con las características de un parcial domiciliario, que no es algo que no tenga importancia, que es algo que nos va a pasar en nuestro ejercicio profesional, que nos pidan cosas y que las cuestiones de forma no las pasemos por arriba, digamos. Para nosotros tiene sentido, no es una cuestión de pesada. Digamos, tiene sentido en este tipo de parciales. Entonces, bueno, avisar eso, ya avisamos a los compañeros y compañeras de la mañana. Entonces, para que nadie se sorprenda en esa situación. ¿Eso A la implicaría hacer el recuperatorio? sí. Ok. O sea, eso implicaría a todos los que no cumplieron con ese requisito van a trabajar con las mismas consignas y van a entregar la fecha del recuperatorio, no van a hacer nuevas consignas. ¿Sí? Ah, está bien, gracias. Porque todas las personas que se presentaron a primera instancia, haya sido que hayan desaprobado por extensión, van con las mismas consignas a la próxima fecha. Solo los que no se presentaron y vienen directamente a esta segunda instancia tienen nuevas consignas. Bien, Bueno, gracias. y otra cosa, bueno, las consignas nuevas se van a subir a la noche y por ahí si ustedes ven que algún parcial falta subir, no desesperen, tal vez hay algunos que nosotros hacemos como una covisión de los parciales para estar seguras, para, digamos, que sea justa la corrección y que pueda haber otras miradas digamos, que los evalúen, así que por ahí se tarda más por alguna de esas cuestiones, pero van a estar subidos todos en el transcurso del día de hoy. Y lo último que le digo antes que se vayan todos, solo porque quiero que quede grabado y que compartir con ustedes, que son como, nada, parte de lo que somos nosotras como cátedra, que hoy le dimos la bienvenida al mundo a Lucía, que es la hija de Majo Diz. Hoy nació Lucía, así que estamos todas muy contentas dándole la bienvenida a esa hermosura de niña que ha llegado al mundo hoy. Así que desde acá le mandamos un abrazo a Majo y a Diego
su papá y su mamá, porque estamos muy felices y emocionadas porque entra otra niña en la vida nuestra. Así que nada, quería que también contarles eso. Bueno, nos vemos entonces. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.